qué es el tensor de tensiones. O qué dirían que es, para qué se usa. Yo puse que era un estado de tensiones que básicamente indica las tensiones principales y las tensiones de corte. Y bueno, está descompuesto en qué es lo que sigue, ¿no? En lo que, en el esférico y el hidrostático, creo que era. Claro, sí, o esférico, desviador, sí, Oh, y la desviador, perdón. componente hidrostática. Claro, o sea, es el tensor de tensiones, o sea, es lo que dijiste vos, y bueno, para otra definición podría ser es una forma de representar el estado tensional de un punto. Entonces, bueno, en ese punto lo que están pidiendo, a ver, no sé si, no, esto. O sea, el tensor de tensiones se define de esta manera, o sea, se escribe de esta manera, y como es simétrico, porque el cuerpo tiene que estar en equilibrio, las tensiones de corta estas, las cruzadas, la 1,2 es igual a la 2,1 y la 1,3 igual a la 3,1, entonces, bueno, en principio tendría 6 componentes diferentes. Bueno, esta sería la esquematización de lo que le está pidiendo en el punto 1. Y bueno, algo que es por ahí un poco básico, pero no está de más recordarlo, es que esto que puse acá abajo, que el estado de tensiones no cambia. O sea, uno lo que puede hacer es rotar el sistema de referencia eh, y ahí sí va a cambiar el valor numérico, sería el tensor de tensiones, las componentes, pero, o sea, como que cambia el vector, pero el estado tensional en el cuerpo es el mismo. Eso está claro, ¿no? O sea, yo cambio la base, roto mi sistema de referencia, pero el estado tensional en ese punto no varía. Bueno, y esto cómo pueden descomponerse los tensores de tensiones, bueno, y qué implica cada parte, es solo qué me pueden decir de este punto del D. Yo puse que en la parte hidrostática y la desviadora, y la hidrostática tiene que ver con las variaciones de volumen y la desviadora con la de forma. Bien, y claro, ¿y por qué se llama componente hidrostática? Porque son componentes normales y actúan como si fuera un cuerpo sumergido en un fluido. Claro, entonces eso además me da otra característica de la componente hidrostática, es que todas las tensiones son iguales. O sea, por eso está esa, o sea, en un estado hidrostático no tengo tensiones de corte, solo tengo tensiones normales y las tres son de igual magnitud. Bueno, entonces algo más que tiene de particular esto, o sea, la idea era poner esta pregunta que la respondiéramos, pero me quedó la respuesta acá. Esto de si existe un plano en el que el vector tensión no tenga componente tangencial. O sea, la idea de esto es rotar, o sea, cuando uno busca esas tensiones, es rotar el sistema de referencia hasta encontrar planos donde las tensiones únicamente sean normales. Bueno, que esas son las tensiones principales, ¿no? Y acá está, bueno, lo que decíamos recién de las componentes hidrostáticas, cómo se calcula, o sea, que es la sumatoria de las otras tres, o sea, el promedio de las otras tres tensiones. Bueno, y la componente desviadora sería el tensor de tensiones menos la componente hidrostática. O sea, de forma tal que si yo sumo esto, vuelvo al tensor de tensión. Eh, y algo que es importante en esto es que la componente hidrostática, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, no en todos los criterios de fluencia, pero en el de von Mises y en el de Tresca no predice la falla la componente hidrostática, mientras que el criterio de ranking sí. O sea, el criterio de ranking, un defecto que tiene, se podría decir, es que dice que las piezas van a fallar por la componente hidrostática, y eso empíricamente se comprueba que no es así. Bueno, este punto alguien llegó a hacerlo. Sí, yo lo planteé. Lo tenés hecho en la compu. No, lo tengo hecho en papel, pero lo puedo escanear igual, no tengo problema. Bueno, si no te lleva mucho tiempo, así para que lo compartas. O sea, yo porque no hice los gráficos.
Profe, ¿te puedo hacer una Sí, consulta? sí, claro. Em, yo porque comparando con las cosas de estática, cuando nosotros estábamos trabajando, por ejemplo, con el tensor de deformaciones, trabajábamos siempre con la teoría de pequeñas deformaciones y pequeños giros, porque si no el tensor de deformaciones quedaba como que contemplaba muchas cosas. Nosotros acá en materiales trabajamos también con la de pequeñas deformaciones. ¿A cuánto le llamábamos pequeñas deformaciones? Em, no, son unas Ujú. hipótesis. Sí, sí, me acuerdo que se te anulaban unos Sí, productos. que queda una matriz como que bastante reducida en comparación con la de la teoría general. Claro. En principio creo que no lo tenemos en cuenta eso, pero tampoco vamos a trabajar con esas matrices gigantes. O sea, en Claro. general vamos a hacer las hipótesis de que trabajamos con cuerpos isótropos y bueno, y la matriz te termina quedando de una matriz enorme a algo un poco más simplificada. Pero tampoco o sea, no me atrevería a decir que trabajamos en pequeñas deformaciones porque capaz que en esta parte sí, pero no sé si ya empezaron a ver plasticidad y todo eso. Ahí no puedes considerar que las deformaciones sean pequeñas. Ah, está bien. Buenísimo. Gracias. Bueno, entonces ahora cuando Joel era el que iba a escanear el Sí, ejercicio. ahí lo, ahí lo puse. No sé si estará bien, ¿no? Pero No, no, sí, esa lo... lo vemos. Bueno, a ver, ahí podés compartir. eh, bien. Eh, lo fui haciendo así. A ver, no tengo a mano el... Claro, el primero a ver es el cubo en un estado uniaxial de tensiones, ¿no? Entonces, ese vos Lo- lo tomaste como que es el eje Z, que está bien. Entonces toda la matriz es cero menos en el eje Z. claro, a ver, acá lo... Claro, yo tomé como que el eje Z es el que va positivo hacia arriba, el eje Y hacia la derecha y el X saliente, ¿no? Claro, está bien. Entonces, bueno, me quedó este positivo. Después la tensión esta sería la IZ y la Z, perdón, la ZI y la IZ. Y como van en sentido positivo según mis ejes, bueno, me quedaron estas positivas. Después la sigma 2 es entrante, va contraria a esta convención, así que menos sigma 2. Y sigma uno también es como entrante al cuerpo y bueno, lo puse negativa. Bien, Eh, bueno, estas son en X y en Y son entrantes y en Z son salientes. Entonces, estas dos son negativas y esta es positiva. Z es positiva. Después, esta, que en Z es positivo, sigma 2. Acá, esta yo la vi saliente, pero no sé, puede ser de los dos lados. Realmente la que dice no pude distinguir. sigma 2 sobre 3 Claro, y parece que es saliente. saliente. Bueno, sí, lo puse saliente. Y estos dos convergen acá en este punto, así que es positivo. Son las tres positivas. Después este estado triaxial, son todos iguales y son todos salientes, creo. Claro, o sea, es un estado hidrostático. Claro. Y todos valen sigma uno, entonces acá le puse sigma uno en la diagonal, todo. Y el último también es hidrostático, pero bueno, en realidad no sé si se dice hidrostático porque son todas distintas, pero Creería que no, creo que pero es bueno, cilíndrico, ¿no? ¿Puede ser? sí, Ah, eh, bien. Bueno, estado cilíndrico este. En Z es perdón, 4 positivo. En X,
negativo por el signo y en I es sigma 1 positivo. Bien, buenísimo. ¿Los círculos de Moore los pudiste hacer? Sí, lo tengo del otro En lado. la Me otra olvidé de hoja. escanearlo. Ahí le saco una fotito rápido y lo... El resto, ¿se acordaban cómo graficar los círculos de Moore? Por más que no lo hayan hecho. Profe, una Sí. consulta muy paga. El sigma ese que nosotros vemos solamente, por ejemplo, en el cubito de arriba a la derecha, tiene que estar aplicado tipo sigma 3 y también está del otro lado para que esté en equilibrio, ¿no? No está Claro, graficado únicamente. Ah, bien. eso, claro. ¿Se acuerdan cuál era la utilidad de los círculos de Moore? ¿Por qué los usamos? ¿O qué información me dan? Yo honestamente no me acuerdo. Y Las tensiones de no sé si corte me cambió. máximo te daban, ¿no? ¿Cómo? Las tensiones de corte máximo, ¿no? Claro, se puede ver las tensiones de corte máximo y se puede ver el estado de tensiones en distintos ángulos. O sea, para todos los ángulos sería. Que eso es lo bueno. Y dentro de eso, por ahí lo más útil son las tensiones de corte máximo. Bueno, y las tensiones principales también. Porque uno cuando ve el estado de tensiones, así como está acá, cuando ves la matriz, por ejemplo, lo estás viendo solo en un plano sería. En cambio, con el círculo de Moore lo podemos ver en todos los planos, sería en todos los ángulos. ¿Ese cuál es yo? ¿El de cuál de todos los...? Este es... creo que te pegan uno solo, este. El tema... Ah, pensé que te los pedía de todos. Ah, Sí, no. igual, los pide de todo, no importa igual. Ah, de todos. Ah, ja, claro. Por ejemplo, a ver el primero, que es un estado uniaxial de tensiones. Por más que él no lo haya dibujado, ¿cómo sería así charlado? Porque yo tampoco lo dibujé. Sería un círculo grandote. No más. ¿O no? Claro, a ver, sería un... O sea, ¿cómo Como hago de acá, el para externo. construir? Claro, o sea, tenés sigma 1, tenés que ubicar, o sea, supongo que se acuerdan, pero bueno, las tensiones normales en el eje X, las tangenciales en el eje Y, acá para este caso, para el primer caso, el estado uniaxial, no tenemos tensiones de corte, entonces tenemos sobre el eje X, vamos a tener sigma 1 es, eh, Sí, sigma 1 y bueno, y las otras dos tensiones, sigma 2 y sigma 3, o las sigma Y y sigma X. No, a ver, vos te lo pusiste como sigma Z, ¿no? Bueno, claro. en los otros dos ejes perpendiculares va a ser cero, entonces es un círculo que va desde 0 hasta sigma 1. Eso nomás, el primero. Después tengan en cuenta las convenciones de signos, que cuando se hacen los círculos de Moore cambian respecto de la que venían usando antes, las tensiones de corte. Bueno, después cuando pone el caso particular del que es un estado hidrostático, ¿cómo se imaginan que queda el círculo de Moore? ¿Se acuerdan cómo se graficaba el círculo más o menos? O sea, ubico las tensiones principales, o sea, si tengo las tensiones principales, las ubico sobre el eje X, y si no las ubico, a ver, por ejemplo, en el caso, el de la segunda fila a la izquierda, ahí tengo que ubicar las tensiones normales y las de corte, o sea, esto es una coordenada, ¿no? Sigma 2 y bueno, y la de corte, la ubico en el gráfico o sea, no estoy explicando demasiado, pero ¿se acuerdan o no? Sí, más o menos sí. Si fuesen en el hidrostático sería como, o sea, sería lo mismo. Un círculo y van las tres ahí, al mismo punto. Claro, y si van las tres en el mismo punto, ¿te queda un círculo o no? Porque, por ejemplo, esto que estabas mostrando vos, vos tenés tres círculos ahí, ¿no? Por más que no sé ver muy bien, graficaste tres círculos. Ajá, ¿Este sí. cuál estado es? No, este es el... Este. Ah, me adelanté un punto, ¿no? No, Claro, no, no es lo que, vi es que eso. pasa que estábamos haciendo este y yo acá lo tengo en Ah, foto, porque no lo había escaneado.
Bueno, y a ver, este que está Pero yo lo dibujé mostrando. mal en realidad, porque pensé que era un solo círculo con todos estos datos. Ah, está bien. Bueno, pero igual, a ver, veamos esto que hiciste. O sea, vos ubicaste. eh, Claro, está raro esto, ¿no? ¿Por qué tenés ahí un valor de 1000 de tensión? Ah, porque sigma 3 es Eh, 1000. Sigma 3 era 1000 y este era 400 y bueno, lo empecé en 250 como para decir, supuse que empezaba en 250. Acá estaba un poco confundido, porque realmente no sé para qué me dan este dato. Entonces, estaba Eh, medio... claro, es que no podés graficar estos 4 datos. Claro, quedaba como cosas dando vuelta. Por ejemplo, la máxima me quedaba este valor. Entonces, bueno. Claro. Bueno, a ver, les muestro acá uno genérico que tengo. Si podés dejar de compartir. Y bueno, gracias Sí, por mostrar el ejercicio. nada, de nada. Acá, por ejemplo, lo que les quería decir, pero que no me salía, es que, por ejemplo, en el caso de ese ejercicio, cuando es un estado que no tiene tensiones de corte, es relativamente sencillo, porque ubico las tensiones normales acá en el eje y hago el círculo. Y si es un estado triaxial, es lo mismo, me van a quedar 3 círculos. Esto sería un estado plano. Pero cuando tengo tensiones de corte, ubico los puntos así como están acá. Ven que acá dice sigma X y bueno, y tau XY, o sea, acá ubicaría o sea, esto es una coordenada, o sea, me está dando una coordenada en el eje de las tensiones y otra en el eje de las tensiones normales y otro en el de las tangenciales. Y acá ubico o sea, diametralmente opuesto, el otro punto. Y ahí hago el círculo. Bueno, y acá tienen cómo calcular el radio. Y como decíamos antes, por ahí lo más útil que da el círculo, además de las tensiones principales, porque acá puedo obtener las tensiones, supongamos que tenemos un estado eh, que no es de tensiones, o sea, que no solo tiene tensiones normales, sino que tiene tensiones de corte. Ahí no sé las tensiones principales, o sea, puedo hacer un poco de álgebra y calcularlas, o hago el círculo y acá voy a obtener una de las tensiones principales y acá la otra. O sea que esto es el centro más el radio, ¿no? Bueno, esto eh, o sea, no voy a profundizar más en esto porque no hay mucho más que explicar, pero bueno, lean cómo se hace o véanse algún videito que hay un montón que están buenos. Pero bueno, entonces la utilidad del círculo de Moore es esto que les decía, bueno, y tengan en cuenta que acá en el círculo o sea, el- lo- los ángulos son el doble. O sea, lo que yo acá mido como 90, en la realidad son 45. Entonces, otra cosa importante. A ver, ¿en qué dirección se ubican las tensiones de corte máximo respecto de las tensiones normales? Perpendiculares. Nada, 90. Acá 90 y en la realidad, ¿A 45? claro. Entonces, por ejemplo, cuando someten una pieza a torsión, eh, van a ver que la fractura se produce no exactamente a 45, pero por ahí. Y eso es porque los esfuerzos de corte máximo están a 45. Lo mismo que o sea, en el ensayo de tracción, por ahí cambian muchas cosas. O sea, hay que tener en cuenta también las características del material, pero también se ve como algo que se llama bandas de Luders, que son líneas que se hacen en el material a 45 grados. Pero bueno, ahí entran otras variables. Bueno, de esto no sé si me quedó algo por decir, creo que no. Bueno, esto después tienen que, o sea, sentarse y hacerlo. Y ahí por ahí les surgen las dudas. A ver, el punto, ¿me salté algún punto? Ah, no, era esto. Bueno, el 3 es más o menos lo mismo. O sea, hay que hacer los círculos de Moore para este estado tensional. Hay algo más que se puede obtener. Por ejemplo, supongamos que a mí me dieron como dato, si bien esto es genérico, que me dieron datos acá de tensiones normales y tensiones de corte. Entonces, yo puedo medir este ángulo y saber
en qué plano o ese plano cuánto está desfasado angularmente respecto de este. Y este plano es el de las tensiones normales. O sea, por ejemplo, yo tengo este estado de tensiones, mido esto, me da 30 grados y digo, bueno, entonces el plano donde están las tensiones principales se encuentra a 15 grados respecto del dato este que me dieron. Y no tengo que andar rotando las matrices y todo eso. O sea, por eso esto de los círculos de Moore, que es algo por ahí, una vez que aprenden a hacerlo es sencillo, o sea, es mucho más rápido que andar haciendo el otro manejo algebraico. Bueno, al menos que tengan las matrices en algún programa y lo hagan mucho más rápido. Bueno, el punto 4 es lo mismo, o sea, la misma idea. Calcular las tensiones principales, hacer el círculo de Moore. Y acá es más, pueden hacer al revés. Pueden hacer el círculo de Moore y después hacer todo lo otro. Bueno, el punto 5 es más de lo mismo. A ver, pasemos a las preguntas teóricas. O sea, esto por ahí, supongo que las dudas les van a surgir cuando se pongan a hacerlo. Yo no hice todo, o sea, no grafiqué todos los círculos, pero bueno, tampoco la idea es mostrárselos, o sea, háganlo hoy, después, en todo caso, lo vemos en otra clase. Pero bueno, vamos a estas por ahí que están un poco más, que son más teóricas. Bueno, esta alguien la pudo pensar, la 6. Yo no llegué. Bueno, pensémoslas ahora. ¿Qué significa primero que sea insensible a la estructura? A la microestructura sería. Que no va a depender de, por ejemplo, el tamaño del grano o esas cosas. Claro. Bueno, O por ejemplo, tenemos un acero, le hacemos un tratamiento térmico, que ya lo vamos a ver después, pero supongamos que tenemos un acero, le hacemos un normalizado, refinamos el tamaño de grano y medimos el módulo de elasticidad, le va a dar 210 gigapascales. Ese número acuérdenselo porque es el módulo de elasticidad de los aceros y lo van a usar bastante. Bueno, entonces a lo que se refiere, que es insensible a la microestructura, esto que decía el compañero, por ejemplo, el tamaño de grano o las fases que tenga presentes. O sea, va a ser para un material dado, por más que lo modifique, o sea, que yo modifique la estructura del material, va a seguir siendo el mismo. Ya si el material tiene textura, ahí puede llegar a cambiar. Pero bueno, esto igual el profesor lo mencionó. O sea, bueno, nadie se acuerda por qué es insensible a la estructura o de qué depende el módulo de elasticidad. Por ahí para hacer la pregunta de otra forma. yo encontré en el Askeland que decía que dependía más bien de los enlaces atómicos. Claro, depende principalmente del tipo de enlace, de la composición del material y de el tipo de estructura cristalina. Entonces, bueno, eso vemos que si cambio el tamaño de grano, yo no estoy cambiando ninguna de esas propiedades, o sea, no, cambio el tamaño de grano, no me va a cambiar el tipo de estructura cristalina, o no me cambia el tipo de enlace. Entonces, bueno, es como una propiedad física sería el módulo de elasticidad. Bueno, esto, la pregunta que sigue acá, si todos los materiales tienen comportamiento lineal elástico. ¿Esto qué significa que tenga comportamiento lineal elástico un material? Que pueda deformarse y volver a su estado original. Claro, O pero sea, que se deformarse no deforme. tanto, ¿no? No, sí, o sea, está bien dicho, o sea, que se deforma,
pero o sea, de manera proporcional con la tensión, o sea, de forma lineal con la tensión, ¿no? Como graficamos casi siempre que graficamos el ensayo o sea, las curvas de un ensayo de tracción, siempre graficamos una línea recta al principio. Pero bueno, como dice la pregunta acá, ¿todos los materiales tienen este comportamiento? Creo que el profe había dicho que no, pero no sabría especificarte más que eso. Bueno, la respuesta, o sea, nunca todo se comporta igual, o sea, la respuesta, o sea, esto es como decía Julieta, creo que era. Bueno, no todos los materiales tienen este comportamiento. Por ejemplo, el cobre se deforma, o sea, no tiene comportamiento lineal elástico. Sí tiene comportamiento elástico, o sea, ¿se entiende la diferencia entre elástico y lineal elástico? O sea, el lineal es que sube por una recta, bueno, el que no es lineal elástico es una curva. Pero cuando lo descargo, si todavía no llega a la zona de deformación plástica, cuando le saco la carga, el material vuelve por la misma línea, o sea, por la misma curva. Bueno, y los métodos para medir el módulo elástico, eh, uno tendería a pensar, por ahí, o no sé si lo habrán pensado, que lo puedo determinar del ensayo de tracción, pero en realidad eso no es así. O sea, el módulo elástico no se mide en un ensayo de tracción. En el ensayo de tracción sacamos deformación, tensión de fluencia, tensión de rotura, pero el módulo elástico no. El módulo elástico, por ejemplo, uno de los métodos que existe para medirlo es por ultrasonido, porque la velocidad a la que viaja una onda en un sólido depende del módulo de elasticidad de ese material. Entonces, bueno, ya cuando avancen más en la carrera van a ver ese ensayo, pero, o sea, es una onda que viaja por el material y yo puedo medir el tiempo que o sea, que tarda esa onda en viajar. Entonces, si mido el tiempo y conozco la velocidad de esa onda, puedo sacar el módulo elástico. Eso para ceros, después, o sea, para metales. Después para otros materiales, como polímeros o compuestos, existen otros métodos, que se los dejo a ustedes para que los investiguen. ¿Hasta acá se Profe, entiende? Sí. y ahí, por ejemplo, en el mismo libro o en Física 2 también veíamos que te dan una tensión específica y una deformación y vos calculabas el módulo elástico. Eso estaría mal. Entonces, Eh, sí. Igual, o sea, te da bastante aproximado, pero no, o sea, no es algo que vos saques del ensayo de tracción. O sea, todos estos ensayos ya van a empezar a ver ahora en la carrera y en las materias que vienen, que todo esto está normalizado. Entonces, si les surge la duda, o sea, el fundamento teórico es que, bueno, de qué variables depende el módulo de elasticidad. Entonces, no lo puedo determinar de un ensayo de tracción. Pero supongamos que más adelante les surge la duda si lo pueden determinar o no, van y buscan la norma. O sea, las normas te dice cómo se hace el ensayo, o sea, te da un montón de parámetros y te dice qué parámetros obtenés del ensayo de tracción. Y bueno, el módulo de elasticidad no lo obtenés. O sea que bueno, eso que hacíamos por ahí no es del todo correcto. O sea, no es algo que ustedes vayan a hacer cuando tengan que ensayar un material, porque igual el módulo de elasticidad ya es conocido para un montón de materiales. Profe, Bueno, sí. una consulta que había leído de que básicamente no entiendo, pero dice que el límite elástico, hablando de eso, ¿no? El límite elástico y el límite de proporcionalidad o sea, son parecidos, pero son distintos al mismo tiempo. Y no entiendo por qué. O sea, yo lo leo y es como que entiendo lo mismo. El límite de proporcionalidad es cuando, o sea, mientras vos apliques una tensión, eh, o sea, que la deformación es proporcional a la tensión que vos aplicas. Y, a Sí, ver, y el otro es el límite, a ver, ese es el límite de proporcionalidad, ¿no? Y la otra, lo otro que me dijiste era el límite elástico. claro. Pero ¿no es lo mismo en el que varía linealmente, proporcional uno con el otro? No, porque vos podés tener deformación, o sea, estar en el régimen elástico, pero que esa proporcionalidad vaya cambiando. A ver si hago algún gráfico, capaz que. Ah, como es justo, por ejemplo, cuando empieza
a doblar un poquito la curva del gráfico. Por ahí. Claro, ahí cuando se empieza a doblar, hablando así, Sí, no muy hablando mal. correctamente, sigue siendo una zona elástica, o sea, puede que siga siendo elástico, pero cambió esa proporcionalidad, o sea, no es la misma que tenías antes, Ah, bien, está pero bien, está puede bien. seguir estando en el régimen elástico, Claro, claro. Está bien, perfecto. Buenísimo, gracias. por nada. Bueno, del coeficiente de Poisson, ¿qué saben? ¿Qué es el coeficiente de Poisson? Una constante que creo que mide el estrechamiento, ¿no? Eh, una constante elástica. Claro, cuando deformamos un material, supongamos que tenemos eh, este que se ve acá en línea punteada. Si le aplicamos una tensión acá en este eje vertical, el material bueno, va a tender a deformarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con o sea, se alarga en la dirección esta, en el eje vertical, pero se achica en las otras direcciones perpendiculares. Entonces, el coeficiente de Poisson se define de esta manera. O sea, lo que se achica lateralmente, o sea, la deformación lateral dividido la deformación vertical. Y el signo negativo se pone para que el coeficiente de Poisson quede positivo. ¿Estos tienen idea de en qué órdenes de magnitud andan? No. La verdad que no. Bueno, ¿esto lo vieron en estática o no también? Sí, Más Sí, o... también. ¿Y Y en por qué no se física lo 2. acuerdan? ¿Y por qué no se lo acuerdan entonces? Esto más o menos para ceros anda en 0,3, 0,33. Pero bueno, tiene lo que se hace generalmente es estudiar los casos extremos como para tener idea en qué órdenes de magnitud anda. Un caso extremo puede ser en el que no haya cambio de volumen. Disculpe, profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Puede aceptar a un compañero que creo que está en espera? No me aparece nadie, che, acá. A ver, Capaz que se fue a algún link diferente. ahí le pregunto si capaz están en el otro link. Bueno, entonces lo que les decía, a ver, porque el práctico lo que preguntaba es cómo se relaciona el coeficiente de Poisson, ahí está, con el volumen. Bueno, o sea, mientras estemos en el régimen elástico, el volumen va a cambiar. Lo que se puede hacer, o que se pueden plantear como ejercicio, es pensar que el volumen no cambia. O sea, plantean un estado inicial, acá, plantean un estado inicial donde esto tiene un volumen dado y después plantean el estado final, pero considerando que el volumen va a ser igual, o sea, la pieza deformada, pero con el volumen igual. Cuando lo hagan van a llegar a que ese coeficiente de Poisson les da 0,5. Y después lo otro que pueden hacer es eh, el otro caso extremo que no me acuerdo cuál es. Ah, que no hay contracción lateral. Pero bueno, ahí van a tener que como máximo el coeficiente de Poisson podría valer 0,5. ¿Esto de qué libro lo están estudiando esta parte? ¿O de qué libro piensan estudiarlo? del Callister y del Askelon había jugado yo. Más el Callister. Bueno, hay un libro que está bastante bueno, eh, que es este, que no sé si el profesor se los habrá pasado, pero bueno, el autor es Meyers. Si no lo tienen, después se los paso o pídanmelo porque o googleenlo, pero si no, mándenme un mail y yo se los paso. Este libro está bastante bueno, o sea, la primera parte que es repaso estática y eso sí lo pueden hacer de cualquier libro, pero después lo otro que sigue estaría bueno que lo vean de acá de este. Bueno, esto del coeficiente de Poisson, la verdad que no hay mucho más que decir, o sea, es una de las constantes elásticas que hay.
y bueno, es como decía ahí uno de ustedes, el, el cociente entre la deformación lateral y la deformación vertical. Bueno, ¿de esto tienen alguna duda? No, No, profe. Bueno, después de expresar la ley de Hooke generalizada, o sea, la ley de Hooke generalizada sería todo esto, ¿no? Pero bueno, como dijimos antes, por cuestiones de equilibrio, o sea, para que el cuerpo esté en equilibrio, las constantes cruzadas son iguales. O sea, yo acá tendría que conocer 36 constantes elásticas de los materiales, del material. Pero bueno, en el caso anisótropo, o sea, las constantes cruzadas están acá, o sea, la 1, 2, la 2, 1, bueno, la 1, 3, la 3, 1, y así podríamos seguir. Esas son iguales. Entonces esto se reduce de 36 constantes a 21. Y lo que plantea ahí el ejercicio es pensarlo para cuando tengo un cuerpo isótropo, anisótropo, a ver, bueno, un ortótropo y así. Por ahí, bueno, lo interesante de esto es casi uno pensaría que tiene que definir un montón de constantes, pero bueno, en el caso de ser un material isótropo, estas 21 se reducen a dos, que pueden ser el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Pero hay más, hay distintas, o sea, lo puedo expresar en función de distintas constantes que están todas relacionadas. Pero bueno, esto hagan el ejercicio ustedes de ver cómo se me van reduciendo las constantes y por qué. O sea, esto está bueno en el libro ese que les mencioné. No sé si en el Askeland ni el Callister está. Capaz que sí, no, la verdad no lo miré. ¿Qué es eso que mandaron? Yo mandé un link Ah, para... Ahí está el libro en PDF. buenísimo. Gracias. Bueno, veamos, eh, vamos medio rápido, ¿no? ¿Cuál de los criterios de fluencia? Si bien no tuvieron tiempo para hacer el práctico, porque se los dimos medio sobre la hora, eh, estos los conocen igualmente, o sea, vieron la teoría y los conocen de estática. ¿Cuáles son los criterios más usados? O sea, tratemos de entre todos armar una respuesta a la pregunta 9. por ejemplo, el de Morculón, el de 3K. El de von Mises. Bien, ¿y se acuerdan cuál se aplica a materiales frágiles? ¿O cuáles a materiales dúctiles? Creo que dúctiles era 3K, parece, que se aplicaba a metales. Después el de Von Mises creo que era para cerámicos, suelos, puede ser. O para suelos Mm, nomás, no me acuerdo bien. yo creo que von Mises y Tresca se aplicaba a dúctiles y Morculum a suelos, hormigón y no me acuerdo qué más. Claro. Y el de Bueno, Rankine o Rankine también, ese es para materiales frágiles. O sea, Von Mises y 3K se aplican bueno, también en materiales dúctiles. Nosotros vamos a trabajar, o sea, en bueno, materiales 1 y materiales 2. O sea, si bien existen otros materiales además de los metales, en general vamos a estar trabajando con metales. Entonces vamos a usar mayormente esos dos, Von Mises y 3K. Los que les mencionaba antes, lo que tiene el criterio de ranking, que si bien no lo puse acá en las presentaciones, es que predice que los materiales van a fallar por la componente hidrostática. Y por ejemplo, un ejemplo que da el libro el Meyers, que me pareció interesante, es que creo que habla de algún animalito que vive en el fondo del mar, no sé, a cientos de metros de profundidad, donde ahí la componente hidrostática es muy alta, o sea, la presión que soportan eh, esos, no sé si eran camarones o qué animal, o sea, soportan presiones muy altas, pero en realidad
O sea, si uno lo tiene en la superficie y lo aprieta, o sea, cuando no está bajo una componente hidrostática, la tensión que soporta es muy baja, pero tensiones hidrostáticas soportan valores muy altos. Me enredé bastante, no sé si se habrá entendido, pero lo que quiere decir ese ejemplo es que ese animal no falla o sea, consideremos que ese animal es una estructura, esa estructura no falla por tensiones hidrostáticas, sino que falla por las tensiones de corte sería. Entonces el criterio de ranking tiene como esa falla grande. Por eso es que no lo podemos aplicar a los materiales o sea, no es adecuado aplicarlo a materiales dúctiles. Bueno, acá hice como un breve repaso de esto, pero bueno, lo que dice el criterio de Tresca es que, o sea, un material, nosotros consideramos como fallo cuando empieza la fluencia, o sea, según estos criterios. Eso por ahí no es del todo, no siempre va a ser cierto, porque ya van a ver en cálculo de elementos de máquina que uno puede trabajar por encima de la fluencia, o sea, los materiales pueden trabajar a valores mayores a los de fluencia, o sea, porque entre la fluencia y la rotura tenemos un rango de tensiones, ¿no? Entonces no necesariamente la fluencia es la falla. Esto por ahí debería haber puesto criterios de fluencia, pero bueno, para este caso vamos a considerar que son lo mismo. Bueno, el criterio de Tresca me dice que el flujo plástico o que un material va a entrar en fluencia es cuando la máxima tensión de cortes en un estado complejo es la misma que se alcanza que cuando la máxima tensión de corte en un estado complejo de deformaciones alcanza el mismo valor de tensión de corte en un estado uniaxial. Por ahí no se entiende mucho, pero, o sea, parece medio un trabalenguas, pero acá está escrito de forma más sencilla, o sea que es cuando la tensión tangencial máxima o la tensión de corte alcanza la mitad del límite elástico, el material plastifica. O sea, ¿cómo determino la mitad del límite elástico? Hago un ensayo de tracción, el límite elástico es esto, la tensión de fluencia, entonces lo que me está diciendo, acuérdense del círculo de Moore. En el círculo de Moore del estado uniaxial, vieron que dijimos que que los extremos del círculo van a ser sigma 1 y el otro va a estar en 0. Entonces la tensión de corte la veía en el eje vertical, ¿no? Entonces la tensión de corte máxima sería en este caso la tensión de fluencia dividido 2, que es esto que está acá. Bueno, entonces en el caso uniaxial, por ejemplo, cuando hacemos un ensayo de tracción, tenemos que que estas dos componentes son 0, bueno, y que la otra componente va a ser sigma 0. Entonces, bueno, la tensión de corte máxima es la mitad de la tensión de fluencia. Bueno, entonces, según este criterio, tengo que comparar en el estado complejo de tensiones, si esto es menor que esto, el material no va a entrar en fluencia. ¿Se entiende más o menos? Esto está bueno verlo con los círculos de Moore, o sea, grafico sigma 1, sigma 3, veo cuál es la tensión de corte máxima y para que no entre en fluencia tiene que ser menor a esto. Bueno, y la de von Mises, si bien tiene una definición de la energía de deformación y todo esto que está escrito acá, cuando von Mises hizo esto, no le encontró una explicación física, sino que encontró que esto era así, y después se encontró que la explicación de eso que él calculó sería esto, de la energía de deformación. Algo que me olvidé de decir y que es interesante es que estos criterios, estos dos, Tresca y von Mises, a diferencia del criterio de ranking, no predicen la falla en un estado hidrostático. O sea, supongamos que tenemos un estado hidrostático acá y queremos calcular la tensión de corte máxima. ¿Se dan cuenta cuánto sería la tensión de corte máxima en un estado hidrostático? ¿Cómo son sigma 1 y sigma 3 en un estado hidrostático? ¿Iguales? Son iguales, se restan. ¿Qué hacen? Claro, Sería 0 la tensión. claro, sería 0, o sea, es 0. Entonces la tensión de corte máxima me está dando 0. O sea que no, o sea, dice que los materiales no fallan bajo estado hidrostático. O sea, eso es algo bastante importante de estos criterios.
Bueno, y en este también predice de la misma manera como las tensiones principales se restan, tampoco me va a predecir la falla en estados hidrostáticos. Bueno, y esto se pueden representar en un gráfico donde tenemos, bueno, el cuadrado o rectángulo de lados iguales es la superficie que me genera el criterio de ranking, y después tenemos Tresca es este que está acá, este de ahí, y von Mises es la elipse esta. Fíjense que si bien son similares, acá hay áreas donde, o sea, von Mises y como que aceptaría estados de tensiones mayores o solicitaciones mayores sin predecir la falla. O sea, esto se podría pensar como que el criterio de Tresca es un poquito más conservador que el de von Mises. O sea, si una pieza, si un estado de tensión produce la fluencia según el criterio de von Mises, también lo va a hacer si yo aplico el criterio de Tresca. Ahora, si aplico el criterio de Tresca, no necesariamente va a estar fallando según el criterio de von Mises. ¿Se entiende? O sea, si yo caigo en esta zona de acá, acá von Mises me dice que no entra en fluencia y Tresca me dice que sí entra en fluencia. ¿Se entiende eso? O en estas zonas. Sí, profe. Bueno, a ver si me quedó algo más para decir. Bueno, esta versión que tengo del práctico yo es media vieja, pero ustedes tienen otra donde tienen un ejercicio más. Pero bueno, donde tienen que aplicar estos criterios de fluencia. Bueno, la práctica de hoy, o sea, no tengo más para avanzar. O sea, esto, bueno, lean o lo vemos en la próxima consulta. Pero bueno, por ahí las dudas, como les dije antes, les van a surgir cuando se pongan a hacer los ejercicios. Y una buena noticia para ustedes y para mí también es que ahora la semana que viene se reincorpora el otro profesor Seferino, que él seguramente les va a poder dar, o sea, él trabaja un montón con esto, o sea, es como su área de trabajo, así que seguramente les va a dar mejores ejemplos y con esto, y bueno, y van a poder ver más en profundidad esto que conmigo. No sé si tienen alguna otra duda, pero bueno, en principio no, la revisión del práctico por hoy sería esto. Después por ahí el viernes que viene, cuando tengan más dudas o por ahí yo preparo los puntos que faltan. Pero bueno, esto realmente, o sea, tienen que leer. Y no los estoy criticando, sino nosotros les dimos el práctico hace 2 días, así que bueno, también es entendible. No sé si tienen alguna duda, queja, sugerencia. Profe, Sí. por ahí, si podrían subir el TP, bueno, está bien que en este dijiste que tenían poco tiempo, pero en en los TPs anteriores también pasaba que por ahí lo subían el jueves y teníamos la práctica el viernes, entonces como que la práctica no se llega a aprovechar del todo, porque Claro. encima hay que leer un montón y en este TP el profe dio como, no sé, 7 PDFs, entonces hay que revisar por todos lados. Bueno, sí. Como para que se aproveche mejor por ahí. No, sí está bien, porque hoy, por ejemplo, hacen pocas preguntas porque no pudieron hacerlo, pero no pudieron hacerlo porque se lo subimos tarde. O sea, Claro. está perfecto. Sí, o sea, de acá en adelante vamos a tratar de subirlo antes de las teorías. Buenísimo, gracias. Por nada. Bueno, si no tienen más dudas o sugerencias, la práctica llegó hasta acá. Pero bueno, igualmente la semana que viene quizás hagamos más de alguna práctica. Porque no sé, como es semana de finales, no sé cómo van a estar. Bueno, si no tienen más dudas. Sí, el profe había dicho que íbamos a hacer consultas, ¿puede ser? De los Sí. prácticos. Listo. Bueno, Buenísimo. entonces traten de avanzar con esto y ver si les surgen dudas. Y le vamos preparando el otro práctico también. Pero bueno, ya tienen este para hacer.